Módulo 2, comenzamos, ¿sí?, con este grupo que ha finalizado el módulo 1 de manera satisfactoria. Y bueno, comenzar este segundo módulo también nos permite alegrarnos y gozarnos en el Señor por causa de esto que vamos entendiendo, de a poco vamos comprendiendo. Comenzamos el tema 1 de este módulo 2, que es la transformación del alma. Vamos a ir leyendo primeramente 2 de Corintios 5:17, quien lo tenga fuerte y claro, y después Hebreos 10, del 12 al 14. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien, Hebreos 10, ¿quién tiene? Vayan buscándolo, así ya lo tienen preparado, porque va a ser 12 y 14. eso, Hebreos 10, del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificios, a los santificados. Perdón. Bien, hasta ahí. Cuando hablamos acerca del Evangelio, sin duda es que está preparado o está diseñado por Dios para conducirnos a una transformación, ¿sí? Por eso es que hablamos en este primer tema del módulo 2 de la transformación del alma. Hablábamos acerca de que no es un cambio, no es una mejora, sino que es una transformación. Es por eso que el Evangelio indefectiblemente nos lleva a un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque opera en una tecnología que no es de esta tierra, ¿sí? Por eso es que si podemos creer, como dice la palabra, y aferrarnos, ¿sí?, y permitir que el Evangelio produzca la transformación, lo va a hacer porque la tecnología espiritual que tiene, ¿sí?, es la que permite esa verdadera transformación. Ahora bien, ¿cuál es la manera en la que el Evangelio produce la transformación del alma, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Y decimos que la transformación en el nuevo pacto es el despojo de todo aquello que es falso y mentiroso para que lo verdadero sea mostrado y la luz se exprese en los llamados a salvación. Sin duda que cuando nosotros decimos, y esto es como que por ahí suena como muy fuerte, ¿no? Cuando alguna vez expresamos que la verdad es la vida espiritual que tenemos que llevar adelante, esa es la verdadera realidad de los hijos. Mientras que la vida que vivimos terrenalmente sin la directiva, sin la dirección de Dios, ¿sí?, es una vida de mentira, es una vida de engaño, porque hacemos sin saber muchas veces, hacemos o llevamos a cabo nuestros días, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, lo que sea, nuestras empresas, todo lo que hagamos, pero fuera del conocimiento de lo que es en Dios, y de repente a eso es que se le llama por ahí una vida de mentira, ¿sí? Porque no está basada en lo eterno, en lo que Dios estableció para nuestros días. Por eso es que el Evangelio viene a traernos luz sobre eso, entender que nosotros fuimos creados por Dios para esa vida. Pero claro, cuando desconocemos del Evangelio, vivimos los días, como decimos siempre, improvisando, caminando, viendo, teniendo referentes a otras personas. Pero la transformación, como decíamos, no es un progreso hacia algo nuevo, sino que es regresar al original, ¿no? El Evangelio lo que hace es regresarnos al original, de donde salimos y para lo que fuimos creados, ¿no? Claro, es muy loco porque
Nosotros vivimos una vida en este mundo, en esta tierra y en este tiempo que este cuerpo nos permite vivir. Y mientras no conocemos que el Señor fue quien nos crea y que determina obras para que nosotros caminemos y transitemos esas obras, es donde nosotros de repente no tenemos claridad de que vamos a volver a algo que ya fuimos. ¿Sí? Volver al original, algo que ya fuimos nosotros de parte de Dios. Por eso que el Evangelio lo que nos otorga, escuchen, es una nueva vida y una nueva naturaleza. Eso es lo que produce el Evangelio. ¿Y qué va a hacer eso? Va a producir un fruto conforme a esa naturaleza, ¿no? El Evangelio, cuando llega a nuestra vida, comienza a clarificarnos y comienza a ponernos en la dirección de lo que es la verdad, ¿sí? Nos va sacando de una mentira, de una vida que no es acorde a lo que Dios ha establecido. Por eso es que desde esa vida es que el alma es transformada. Esto es importante entender. Desde esa vida que se nos proporciona es cuando el alma puede ser transformada. El alma por sí sola no puede transformarse si esa vida que nos ha sido dada por Cristo no llega a nuestra vida. Esa es la que nos permite, la que nos hace competente. Este punto es relevante. O sea, ¿por qué nuestra alma es transformada? Por esa vida. El sábado yo compartía que el Señor dijo, yo vine para darle vida. Y vida en abundancia. O sea, no vino para otra cosa. Vino a darnos vida. ¿Pero por qué? Para poder ser competentes a la hora de expresar el propósito, ¿sí? O sea, eso es lo que hace esa vida. Por eso es que el alma es transformada por medio de la verdad. Y la verdad es Cristo. Y Cristo es la vida. Entonces, como que hay toda una... Y esto es relevante, ¿por qué? Por eso es que yo hablaba días atrás también en una de las predicaciones acerca de la evangelización. De la importancia de la evangelización a través de ministros competentes, ¿sí? ¿Cómo de ministros competentes? De personas que de repente no es que me invitan a la iglesia, simplemente, para sumar un número, sino que me invitan entendiendo que necesito de Cristo, como todos necesitamos, pero que a la vez esa necesidad tiene que ver con un propósito, ¿sí? Y que no tiene que ver... Está bien que en el primer momento no le vamos a explicar acerca de la gracia y de la cruz y de un montón de cosas. Simplemente lo vamos a invitar, pero tenemos que ser claros a la hora de que vamos a evangelizar. Por eso decimos, evangelizar no es te invito a la iglesia. Evangelizar es que Cristo se meta en la vida de la persona. Ayudar como herramienta a que Cristo produzca esa vida. Si bien Él lo hace, por supuesto, porque aceptamos y reconocemos ese señorío que necesitamos, y Él pasa a vivir en nuestros días. Pero necesitamos entender que Él viva no quiere decir que Él gobierne. Esa es una gran diferencia. Él vino a vivir a nuestros días, a nuestra vida, pero lo que por ahí no le permitimos, por eso dijimos al principio, esta vida que Él nos da permite que el alma sea transformada. ¿Por qué? Porque esa vida, cuando va siendo alimentada, lo que va produciendo es un rompimiento, por así decir, al alma, para que esa verdad sea conocida, para que esa verdad en el espíritu vaya cobrando gobierno. El alma deja de resistirse o se resiste. Eso puede pasar de las dos maneras, ¿sí? Puede haber una resistencia como no. Por eso la imperiosa necesidad de esto de tener ministros competentes a la hora de evangelizar. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos caer en el grave error. ¿Se acuerdan en el módulo 1 que hablábamos de las mezclas, del evangelio de las mezclas? ¿Sí? Y hablábamos del evangelio de las mezclas como punto así para que nos quede claro a lo que estamos apuntando, es decir, bueno, el evangelio sirve o necesitas del Señor para salir del problema en el que estás. O necesitas del Señor por tal cosa que te está aconteciendo. ¿Sí? Pero resulta que esa vida que viene en ese momento no viene exclusivamente para hacer eso,
sino que viene para que una verdad se siembre en nuestra vida, comience a cobrar gobierno y comience a gobernar nuestros días. Entonces, por eso es que decimos que a la hora de evangelizar tenemos que ser muy claros, porque si no, el evangelio es como que termina siendo lo que yo creo que termina siendo, ¿no? El lugar donde recibo un milagro, el lugar donde recibo un mimo, el lugar donde... Y está bárbaro, eso no es desechable, al contrario. Pero tengo que estar claro, como decimos siempre, que el evangelio viene a perfeccionarnos para el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Sí? Cuando nosotros ignoramos eso, nosotros creemos que es lo que creemos. ¿Sí? Vengo, como digo siempre, me siento bien, me congrego en un lugar, me gusta cómo es todo el ámbito, cómo es el ambiente, conecto con personas, ¿ves? Conecto con el pastor, conecto con el líder. Eso es. Cuando vamos a la parte fina de esto, es bastante complejo, porque cuando conecto con las personas y no conecto con Dios, el día que esa persona me falla o me parece a mí que me falló, yo hago una cruz. Entonces ahí Dios dice, listo, ¿sabes qué pasa? Que no me conociste a mí. Entonces el evangelio no se trata de conocer a personas, sino de conocerle a Él. Porque quien nos sostiene, quien nos alimenta, quien nos fortalece, no es el líder, no es el pastor, es Cristo revelado a nuestras vidas. Entonces ya lo expresamos, el alma es transformada por la verdad. ¿Ven? El alma es transformada por la verdad. No porque el lugar me gustó. El alma se puede acomodar, le puede gustar, pero en realidad el alma es transformada por la verdad. Y la verdad, dice el Señor, yo soy la verdad. Yo soy la verdad y soy la vida. Por eso es que el evangelio no viene a conformar el alma, sino que viene a incomodarla. Viene a incomodar el alma. ¿Por qué? Porque necesita quitarla del lugar de gobierno. ¿Recuerdan alguna vez, habrán oído, ¿sí?, que el espíritu es el dueño, el alma es el mayordomo y el cuerpo es el esclavo? Bueno, el alma como mayordomo se cree un poquito el dueño. Por eso es que el espíritu viene a que esa alma quede incómoda y sea quitada del lugar de gobierno y ocupe el lugar de mayordomía, de administrador. Y sea quitado del dueño. No yo gobierno. Entonces, ahí es donde cuando el espíritu comienza a producir esa vida, el alma comienza a ser transformada. O sea, hay que poner en caja al alma. Hay que ponerlo en el lugar que le corresponde. Y es administrador. ¿De qué? De esa vida que ahora va a empezar a ser dispensada. De esa vida de Cristo. Entonces, esa transformación que produce esta vida del espíritu y que se experimenta en el alma, hace que la vida espiritual se abra paso. No hay otra forma. No hay otra forma sino esta vida que viene a nuestra vida. Por eso es que hablamos de fe, ¿no? La fe es creer que esto es así, que hay una vida en mí que viene para gobernar. ¿Sí? Entonces allí es cuando esa vida espiritual comienza a abrirse paso día a día, todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Por eso necesitamos estar en comunión, en oración, declarando, confesando, entendiendo, identificando. Cuando oigo la voz de Dios a través del evangelio que va improntando su vida, ¿qué es lo que produce? Y comienza a permitirme ver cómo ese mayordomo llamado el alma ha cobrado un lugar que no le corresponde ahora que esa vida, ese dueño, el espíritu, viene a nuestra vida. Entonces nosotros ahí es donde le vamos dando lugar y el alma comienza a ser transformada. ¿Se entiende? No es que el alma dice, bueno, yo lo voy,
¿Vieron cuando decimos a veces, pastor, de ahora en más me voy a poner las pilas? Bueno, ese es el alma, nunca se va a poner las pilas. Ese es el alma tratando de conformarse, tratando de transformarse él, pero no puede. No puede. Entonces, cuando el Espíritu revela una verdad, el alma se da cuenta de eso. El tema es que se tiene que rendir a esa verdad. Ahí es la transformación del alma. Esa es la verdadera transformación del alma y va cobrando lugar la verdad por el Espíritu. Ahí es donde, como dice la palabra, somos una nueva criatura en Cristo. Y siempre lo decimos, no es que somos mejorados, somos nuevos. Somos nuevos. No me mejoró, me hizo nuevo. O sea, lo que era, ya no soy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifico si hay una transformación del alma? Y cuando todavía sigo siendo lo que siempre fui. O sea, no hay tanto secreto. O sea, es muy claro, pero a eso es lo que tenemos que entender. Hay veces que decimos, es una clase, para mí es una clase y una impartición lo de esta noche. No es una simple clase, ¿por qué? Pues la idea no es que ustedes se vayan de acá diciendo, listo, aprendí de qué se trata o entendí, ¿sí? O adquirí el conocimiento, sino que en verdad, wow. O sea, yo tengo que entender si esa vida está operativa. O sea, si el mayordomo fue puesto en su lugar. No es que fue echado, No, fue puesto en su lugar de administrador de esa vida, esa nueva vida. Por eso es que nuestro tiempo en la tierra debe ser absorbido por eso. Fíjense qué diferente, ¿no? Parece tan simple, pero qué diferente que es esto. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, a la vida de la fe, a caminar estos días de fe, como le querramos poner, aceptamos al Señor, Nunca entendimos esto, es decir, a ver un momento, o sea, esto que estoy aprendiendo tiene que absorber mi vida. No, o sea, es como decir, pero no es ir solo al culto. No, tiene que absorber la vida. Pero pastor, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo trabajo, tengo una familia, tengo hijos, tengo una empresa, qué sé. Dice, no importa. No te digo que dejes nada de eso, pero se tiene que absorber esta vida para que todo eso funcione bajo mi diseño. No te estoy diciendo que dejes nada. Claro, es muy diferente. No es simplemente, bueno, listo, el pastor nos convoca el día domingo, el día viernes, venimos a la reunión, escuchamos, cantamos y nos vamos. No, es una vida que hay que abrazar y nos tiene que gobernar. Es muy, pero muy diferente. Entonces, toda nuestra vida debe ser absorbida por esta propuesta. ¿Qué propuesta? La transformación del alma. El Evangelio, cuando hablamos de que viene a perfeccionar, viene a eso, a transformar. ¿Quién puede leer 1 Corintios 15, 50 y 51? 1 Corintios 15, versículos 50 y 51. Pero esto digo, Fuerte. hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es inevitable. La transformación del alma es inevitable. Hay un día marcado por Dios. ¿Sí? Hay un día marcado para la humillación de todo lo falso y de lo que se ha edificado en el alma. ¿Sí? Recuerden que el Señor nos creó. ¿Sí? Dice en Génesis que fuimos creados. Pero después dice que fuimos engendrados. Él nos crea, perfecto. Pero después cuando somos engendrados comenzamos a absorber de esa vida después del nacimiento. Somos engendrados y vamos absorbiendo una vida. Vamos absorbiendo experiencias, características, gustos.
Pero ahí está la gran lucha, porque recuerden que dijimos al principio, el Evangelio viene a volvernos al original, al creado, ¿sí? Porque el engendrado ya está, como dice la palabra, ya está viciado, ya está viciado, o sea, está lleno de cosas que no tienen que ver con la verdad, con lo eterno. Entonces, es por eso que, como dice Pablo, la carrera, la propuesta por el Evangelio consiste en exponer nuestras almas día a día a la verdad del Evangelio, todos los días, todo el tiempo. ¿Para qué? Para que toda edificación vana y mentirosa sea desalojada de nuestras almas. ¿Y esto para qué? Para que una medida del Señor venga a gobernar. Esa es la idea. Y sea dada a conocer al mundo. Filipenses 3, versículo 12 al 15. ¿Quién lo puede leer? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del sumo premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bien. Por eso es que la transformación es el camino que se transita para demostrar esa perfección que se nos otorgó en Cristo. Sin transformación no podemos tener la expresión de esa transformación. Entonces ahí es donde esto que habla Pablo del prosigo, no es que lo haya alcanzado, o sea, a ver, todos tenemos falencias, todos tenemos cierta incompetencia en temas, no sabemos todo, por eso es que de repente esta vida es la que va sumando esta competencia en nuestra vida. La carrera propuesta por el Evangelio, ¿qué es lo que nos permite? Tener esa medida en la que vamos siendo transformados en nuestra alma. No son acciones externas, esto es importante, o proyectos los que nos hacen avanzar en la carrera espiritual. Claro que toda madurez espiritual va a repercutir en acciones externas y evidencias en acciones, pero el orden debe de ser el correcto. El orden de la transformación, del progreso de esta vida espiritual tiene que ser el correcto. Primeramente esa vida viene y gobierna, ¿sí?, nuestros días y nos ordena en la verdad, y luego se produce esa evidencia clara en nuestros días. Una pregunta que sigue, y aquel que pueda buscar 1 Corintios 15, 45. ¿Qué es el alma según las Escrituras? Sí, por favor. Así también está escrito: fue hecho al espíritu, al primer hombre, Adán, alma viviente, es postraer Adán, espíritu vivificante. Bien. Dice que Adán fue creado alma viviente. Y ese alma fue creada por Dios, ¿sí? Yo me acuerdo en los primeros años de caminar en la vida de la fe, al alma se la veía como raro, ¿no? El alma era la parte perversa del ser humano. Hoy nos damos cuenta que es parte de la creación de Dios, ¿sí? Él nos dio un alma. ¿Para qué? Para conectar con la vida espiritual, es decir, con Cristo. Dios determinó eso, que a través del alma, que fue creada para conectar con la vida espiritual. Por eso es que debemos de entender que el diseño original, por eso es que volvemos al original. El original del alma, fíjense, no contiene la maldad. El alma, cuando fue creada, no contenía maldad ni tinieblas. Fue creada por Dios. Adán fue creado alma viviente, ¿sí? O sea, no había maldad en Adán, sino que era un diseño perfecto y maravilloso esa alma. Por eso es que Dios nunca se arrepiente de lo que Él
hace, porque todo lo hace bien. Uno diría, uy, pero metió la pata con Adán. No. No. Él siempre va a recuperar el original. Por eso es que nuestra alma tiene que ser transformada para expresar a Cristo. Lo hizo con Adán. Lo creó perfecto en su alma. Y maravilloso para expresar, para administrar, para gobernar, para sojuzgar, para señorear. Todo lo que vemos en Génesis. Por eso es que también entendemos que el alma es un conjunto de sistemas altamente complejos. ¿Sí? El alma es compleja, el diseño, pero es para expresar en este tiempo las realidades eternas. O sea, Dios creó un alma que ahora necesita ser transformada por ese pecado que entró en el hombre para poder expresar lo eterno. No hay otra forma. Si no es un alma transformada, no va a poder expresar lo eterno, porque lo eterno es espiritual. Hechos, capítulo 4, 32 y 33. ¿Quién me lo lee fuerte y claro? ¿Lo veo? Quien pueda, fuerte, para que se pueda oír. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, Bien. nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Bien. Todos tenían en común. Todos tenían todo en común. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que si entendemos la vida espiritual, que es una porción de la vida de Cristo en nosotros, y esa vida pertenece a una realidad eterna, es la que somos con Él, en Cristo. O sea, fíjense, es como que es muy... es como que tenemos que creer en esto, de que hay una porción de la vida de Cristo en nosotros. Y esto no es algo que lo estamos leyendo, es una realidad. Hay una porción de esa vida de Cristo en nuestra vida. Vuelvo a decir, y uno dice, pero si estuviera Cristo en mí estaría gobernando, pero Él es un Señor. Recuerden que Él dice que golpea la puerta y si me dejan pasar, yo entraré. Yo cenaré, yo voy a producir, pero Él nunca va a hacer las cosas porque Él quiere. Entonces también hay una demanda y por eso es que la transformación es que al alma se le revela una verdad y va como aflojando ese señorío para darle lugar a la verdad que comienza a gobernar. Esa es la transformación del alma. Ahí se produce la transformación. Cuando en verdad nos permitimos ser humillados por una verdad que tiene que ser gobernante, pero tiene que estar clara y el alma tiene la claridad para entender eso. No es que no lo comprende, sino que tiene la capacidad. Primero porque esta vida que viene para gobernar es esa porción, como decimos, de Cristo mismo en nosotros. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, Sí. creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De la única manera que nosotros podemos saber cuáles son las obras que fueron preparadas de antemano, y esto es en una eternidad, ¿sí? Allá cuando todavía nada había sido creado, Dios ya había definido en qué iba a andar Enrique, en qué iba a andar Alfredo, en qué iba a andar Jorge, en qué iban a andar cada uno de nosotros, ¿sí? Pero ¿qué es lo que permite que andemos en esas buenas obras? Un alma transformada. Si mi alma no es transformada por la vida del Espíritu, claro que yo voy a hacer obras. Claro que voy a hacer obras. Claro que voy a tratar de producir, pero no desde de la revelación de lo eterno, de lo que por el Espíritu viene a mi vida a producir. Por eso es que vemos las mezclas del Evangelio, ¿sí? Que para unos es que el Señor viene casi a servirnos y a hacernos merecedores de todo lo que, no importa cómo caminemos, Él por su gracia y por su gran amor, es como que nos entiende y bueno, y nos consuela y nos entiende. No. Cuando hay una transformación, esa transformación nos hace hijos y como hijos herederos, ¿sí? de una herencia. No hay otra manera. Por eso es que el alma
alguna vez lo hablamos acá, decíamos que el alma es la geografía donde sucede la transformación que proviene del Evangelio. Es la tierra que debe de ser conquistada. ¿Por qué? Por la vida espiritual. El alma es el lugar donde debe de ser desalojado el qué, los enemigos de la fe. Yo decir, los enemigos de la fe, que yo no tengo nada contra los pastores, yo no tengo nada contra... No, la fe es Cristo mismo. Y no es que andamos quizás despotricando en contra de Cristo y nada, no, ya el creer desde una alma no transformada ya es ir en contra de la fe. Segunda de Corintios 1, 23 y 24. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Bien, ahí Pablo está diciendo que en el alma suceden cosas espirituales. Al arranque del versículo 23 dice, cosas que suceden en el alma, ¿sí? Esa espiritualidad vino, porque bueno, sabemos que Pablo lo declara, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Había una realidad espiritual en Pablo. Así como Dios creó a Adán, alma viviente, ahora el alma puede regresar a su diseño original y razón de ser. Recuerden que Cristo vino a darnos de esa vida, de su vida, para que podamos regresar al original, que nuestra alma sea transformada. Recuerden que dijimos que Adán cuando fue creado alma viviente, impecable, sin pecado. ¿Está? Tenemos que volver al original. Dios necesita hombres y mujeres con un alma transformada al original, ¿sí? Desalojando lo que vino a tomar el lugar de gobierno del espíritu. Por eso es que dice que debemos de regresar a eso, a ese diseño de la creación. Pero, ¿qué corre? Corre el mismo riesgo. Fíjense, 2 de Corintios 11:3. ¿11:3? Sí, por favor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, vuestros hijos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Perfecto. Es lo mismo. Dice que hoy eso está latente. Necesitamos ser transformados, tener un alma establecida en la verdad del Señor, pero eso que pasó en el huerto está latente. Porque dice Pablo, esto ya no es Génesis, sino que es Pablo en 2 de Corintios, ya nuevo pacto, ya la vida de Cristo, ¿sí? Ya el Espíritu Santo ha venido sobre los creyentes, pero él dice, me temo que como Eva fue engañada por la serpiente, ¿sí? Por medio de los sentidos, también vosotros seáis engañados, ¿sí? o desvirtuados en lo que creen. O sea, eso está latente hoy. No importa que esa vida esté gobernante o esté en nosotros. Es todos los días. Todos los días. Y fíjense en qué interesante, ¿no? Porque dice, el alma humana, lejos de la vida de Dios, se edifica fuera de diseño. Cuando un hombre, un ser humano, está fuera del diseño de Dios, ¿se edifica de qué? Se edifica de lo que ve del mundo, ¿sí? Va siendo edificado en eso. Se sale del diseño. Pero miren qué importante que es, y en esto paciencia el que lo va a leer porque es largo, ¿sí? Génesis 3, desde el 1. Escuchen bien, porque es bien importante. Génesis 3.1, bien fuerte, así se graba. Ahí leo. Sí. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Bien. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Hasta ahí. Hasta ahí. Claro, cuando uno conecta con todo esto de una transformación del alma, nos damos cuenta qué pasó. ¿Cómo decimos que entró el pecado original en el hombre? Cuando el hombre dijo: estamos desnudos. La inocencia se terminó. Era tan Él espiritual. era totalmente perfecto, era un alma perfecta, un alma viviente perfecta. Y de ahí vieron su desnudez. Pero vieron su desnudez porque el pecado entró en ellos. En ese momento el pecado entró en ellos y ellos se dieron cuenta de cómo estaban. Tremendo. Ese es el momento. Ahí ellos pueden distinguir. Entonces tuvieron la necesidad de cubrirse. Fíjense, ¿por qué uno tiene la necesidad de cubrirse? Hoy se está haciendo mal. Porque se siente que está descubierto, que está, yo puse acá, que está vulnerable, que tiene vergüenza. Que tiene vergüenza y tiene culpa. Uy. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado en el hombre ahí. Pero fíjense que uno empieza a leer y si lo leen de vuelta después tranquilo, fíjense, dice, fueron abiertos sus ojos. Y empezaron a ver a través de sus ojos. No era Dios. No le fueron abiertos los ojos espirituales, le fueron abiertos sus ojos. O sea que hasta ahí ellos veían todo lo que era eterno. Todo lo eterno. Ellos estaban para reproducir lo eterno, para gobernar y por eso sojuzgar, gobernar, señorear. Todo lo que Dios le había dado estaba claro en eso. Y cuando vamos viendo, si tenemos bien la lectura, nos damos cuenta que la serpiente no mintió. Les dijo, van a ser como Dios, porque Dios sabe sobre el mal y el bien. Claro, pero Dios le había advertido, no coman porque el día que comieren morirán. No una muerte física, sino una muerte espiritual. O sea, no es que no se le había advertido. Entonces, allí es donde entra. Dios crea a Adán con la necesidad de conectar con la vida espiritual. Fíjense, por eso es que le dijo, puedes comer de todo el árbol. Y le dejó marcado también el árbol. Le dijo, este es el árbol de la vida. Eso es Cristo mismo. O sea, ¿saben cuál fue el error? El primer error que tuvo Adán. El primer error no fue haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. El primer error fue ignorar el árbol de la vida. Esa fue la peor desobediencia. Porque el árbol de la vida era Cristo. Ignoró a Cristo mismo. Por eso volvemos a esto. A ver, hace algunos años yo prediqué acerca de este pasaje, justamente de estos pasajes de Génesis 3, en donde él le dice que la serpiente se acercó a Eva, ¿sí? Y
y habla de que sus sentidos fueron embotados, fueron desviados. La realidad, yo compartía que Eva hoy es nuestra alma. La Eva del Génesis hoy es el alma, que tiende por los sentidos naturales a desviar su visión, a desviar su propósito en Dios, por la falta de la transformación. ¿Ven? Porque no es con sentidos naturales. Lo que fueron engañados por la serpiente fueron los sentidos naturales de Eva. Por eso Eva es nuestra alma hoy. Por eso Pablo dice en Corintios, ya pasado, ¿sí? Pasada la crucifixión, la resurrección, la venida del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, y él les dice, cuidado porque esto puede pasar, porque Eva todavía está en nosotros. Es el alma que tiene la tendencia, pero se parece a lo que Dios quiere para nosotros, pero no es una mentira. ¿Ven? Es muy fino. Por eso cuando habla uno se parece que estuviera siendo como repetitivo y no es tan... Evangelizar es ser muy claro, es identificar a Eva en la vida de las personas. Cerramos con esto. Ahora bien, la vida espiritual trae a nosotros una nueva realidad, un nuevo orden, un diseño completo. Completa el diseño, nos permite entender el para qué y el por qué de todas las cosas. Nos permite tener eso. Último pasaje que leemos y cerramos ahí, Juan 1, del 12 al 13. ¿Quién lo quiere leer? El verbo hecho carne. Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es contundente. O sea, por eso cuando yo les digo, nosotros no podemos fijar nuestra vida en carne y sangre, porque la revelación del diseño de lo eterno de Dios viene por su Espíritu, viene a nuestra vida. Claro que va a producir, lo va a hacer a través de hombres y mujeres, desde ya, pero tenemos que identificar que sea el Señor. Hay una palabra que dice y habla del día del Señor. El día del Señor es ese día en el que nosotros nos damos cuenta de la verdad que es Él. Pero eso hay que alimentarlo. Y no es que pasa una vez, porque el día del Señor es un continuo. Nos puede pasar de acá a 5 años, nos puede pasar de acá a 10 años, nos puede pasar esta noche, nos puede pasar mañana. El día del Señor, o sea que se revela esa verdad, identifico que quien está gobernando no es el Señor, sino que todavía es Eva, todavía es el alma, ¿sí? Y ahí es donde yo debo de recibir ese día del Señor en mi vida, decirle, Señor, listo, identifique, te lo entrego a ti, quiero que gobiernes sobre este aspecto de mi vida, o sobre todos los aspectos de mi vida, porque eso es lo que me va a hacer verdaderamente libre, eso es lo que dice. Y conocerás la verdad, y la verdad, que es Cristo, te hará verdaderamente libre. No es conocer a un gran predicador, es conocer la verdad. Terminamos ahí. Sigue, ¿no? Es una segunda parte porque es un poquito extenso. Sigue con el efecto del pecado en el alma, el tema que va a seguir, pero dentro de esta misma clase. Así que hasta acá damos por terminado. Módulo 2, comenzamos, ¿sí? Con este grupo que ha finalizado el módulo 1 de manera satisfactoria. Y bueno, comenzar este segundo módulo también nos permite alegrarnos y gozarnos en el Señor por causa de esto que vamos entendiendo, de a poco vamos comprendiendo. Comenzamos el tema 1 de este módulo 2, que es la transformación del alma. Vamos a ir leyendo primeramente 2 de Corintios 5:17, quien lo tenga fuerte y claro.
y después Hebreos 10 del 12 al 14. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bien. Hebreos 10, ¿quién tiene? Vayan buscándolo, así ya lo tienen preparado, porque va a ser 12 y 14. 12. Hebreos 10 del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificios, a los santificados. Perdón. Bien, hasta ahí. Cuando hablamos acerca del Evangelio, sin duda es que está preparado o está diseñado por Dios para conducirnos a una transformación, ¿sí? Por eso es que hablamos en este primer tema del módulo 2 de la transformación del alma. Hablábamos acerca de que no es un cambio, no es una mejora, sino que es una transformación. Es por eso que el Evangelio indefectiblemente nos lleva a un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque opera en una tecnología que no es de esta tierra, ¿sí? Por eso es que si podemos creer, como dice la palabra, y aferrarnos, ¿sí?, y permitir que el Evangelio produzca la transformación, lo va a hacer porque la tecnología espiritual que tiene, ¿sí?, es la que permite esa verdadera transformación. Ahora bien, ¿cuál es la manera en la que el Evangelio produce la transformación del alma, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Y decimos que la transformación en el nuevo pacto es el despojo de todo aquello que es falso y mentiroso para que lo verdadero sea mostrado y la luz se exprese en los llamados a salvación. Sin duda que cuando nosotros decimos, y esto es como que por ahí suena como muy fuerte, ¿no? Cuando alguna vez expresamos que la verdad es la vida espiritual que tenemos que llevar adelante, esa es la verdadera realidad de los hijos. Mientras que la vida que vivimos terrenalmente sin la directiva, sin la dirección de Dios, ¿sí?, es una vida de mentira, es una vida de engaño, porque hacemos sin saber muchas veces, hacemos o llevamos a cabo nuestros días, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, lo que sea, nuestras empresas, todo lo que hagamos, pero fuera del conocimiento de lo que es en Dios, y de repente a eso es que se le llama por ahí una vida de mentira, ¿sí? Porque no está basada en lo eterno, en lo que Dios estableció para nuestros días. Por eso es que el Evangelio viene a traernos luz sobre eso, entender que nosotros fuimos creados por Dios para esa vida. Pero claro, cuando desconocemos del Evangelio, vivimos los días, como decimos siempre, improvisando, caminando, viendo, teniendo referentes a otras personas. Pero la transformación, como decíamos, no es un progreso hacia algo nuevo, sino que es regresar al original, ¿no? El Evangelio lo que hace es regresarnos al original, de donde salimos y para lo que fuimos creados, ¿no? Claro, es muy loco porque nosotros vivimos una vida en este mundo, en esta tierra y en este tiempo que este cuerpo nos permite vivir, y mientras no conocemos que el Señor fue quien nos crea y que determina obras para que nosotros caminemos y transitemos esas obras, es donde nosotros de repente no tenemos claridad de que vamos a volver a algo que ya fuimos, ¿sí? Volver al original, algo que ya fuimos nosotros de parte de Dios. Por eso que el Evangelio lo que nos otorga, escuchen, es una nueva vida y una nueva naturaleza. Eso es lo que produce el Evangelio.
¿Y qué va a hacer eso? Va a producir un fruto conforme a esa naturaleza, ¿no? El Evangelio, cuando llega a nuestra vida, comienza a clarificarnos y comienza a ponernos en la dirección de lo que es la verdad, ¿sí? Nos va sacando de una mentira, de una vida que no es acorde a lo que Dios ha establecido. Por eso es que desde esa vida es que el alma es transformada. Esto es importante entender. Desde esa vida que se nos proporciona es cuando el alma puede ser transformada. El alma por sí sola no puede transformarse si esa vida que nos ha sido dada por Cristo no llega a nuestra vida. Esa es la que nos permite, la que nos hace competente. Este punto es relevante. O sea, ¿por qué nuestra alma es transformada? Por esa vida. El sábado yo compartía que el Señor dijo, yo vine para darle vida, y vida en abundancia. O sea, no vino para otra cosa, vino a darnos vida. ¿Pero por qué? Para poder ser competentes a la hora de expresar el propósito. ¿Sí? O sea, eso es lo que hace esa vida. Por eso es que el alma es transformada por medio de la verdad. Y la verdad es Cristo, y Cristo es la vida. Entonces como que hay toda una... Y esto es relevante, ¿por qué? Por eso es que yo hablaba días atrás también en una de las predicaciones acerca de la evangelización, de la importancia de la evangelización a través de ministros competentes, ¿sí? ¿Cómo de ministros competentes? De personas que de repente no es que me invitan a la iglesia, simplemente para sumar un número, sino que me invitan entendiendo que necesito de Cristo, como todos necesitamos, pero que a la vez esa necesidad tiene que ver con un propósito, ¿sí? Y que no tiene que ver, está bien que en el primer momento no le vamos a explicar acerca de la gracia y de la cruz y de un montón de cosas, simplemente lo vamos a invitar, pero tenemos que ser claros a la hora de que vamos a evangelizar. Por eso decimos, evangelizar no es te invito a la iglesia, evangelizar es que Cristo se meta en la vida de la persona, ayudar como herramienta a que Cristo produzca esa vida. Si bien Él lo hace, por supuesto, porque aceptamos y reconocemos ese señorío que necesitamos y Él pasa a vivir en nuestros días. Pero necesitamos entender que Él viva no quiere decir que Él gobierne. Esa es una gran diferencia. Él vino a vivir a nuestros días, a nuestra vida, pero lo que por ahí no le permitimos, por eso dijimos al principio, esta vida que Él nos da permite que el alma sea transformada. ¿Por qué? Porque esa vida, cuando va siendo alimentada, lo que va produciendo es un rompimiento, por así decir, al alma, para que esa verdad sea conocida, para que esa verdad en el espíritu vaya cobrando gobierno. El alma deja de resistirse o se resiste. Eso puede pasar de las dos maneras, ¿sí? Puede haber una resistencia como no. Por eso la imperiosa necesidad de esto de tener ministros competentes a la hora de evangelizar. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos caer en el grave error. ¿Se acuerdan en el módulo 1 que hablábamos de las mezclas, del evangelio de las mezclas? ¿Sí? Y hablábamos del evangelio de las mezclas como punto así para que nos quede claro a lo que estamos apuntando, es decir, bueno, el evangelio sirve o necesitas del Señor para salir del problema en el que estás, o necesitas del Señor por tal cosa que te está aconteciendo, ¿sí? Pero resulta que esa vida que viene en ese momento no viene exclusivamente para hacer eso, sino que viene para que una verdad se siembre en nuestra vida, comience a cobrar gobierno y comience a gobernar nuestros días. Entonces, por eso es que decimos que a la hora de evangelizar tenemos que ser muy claros, porque si no el evangelio es como que termina siendo lo que yo creo que termina siendo, ¿no? El lugar donde recibo un milagro, el lugar donde recibo un mimo, el lugar donde... Y está bárbaro, eso no es desechable, al contrario. Pero tengo que estar claro, como decimos siempre, que el evangelio
viene a perfeccionarnos para el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Sí? Cuando nosotros ignoramos eso, nosotros creemos que es lo que creemos. ¿Sí? Vengo, como digo siempre, me siento bien, me congrego en un lugar, me gusta cómo es todo el ámbito, cómo es el ambiente, conecto con personas, ¿ve? Conecto con el pastor, conecto con el líder. Eso es. Cuando vamos a la parte fina de esto, es bastante complejo, porque cuando conecto con las personas y no conecto con Dios, el día que esa persona me falla o me parece a mí que me falló, yo hago una cruz. Entonces ahí Dios dice, listo, ¿sabes qué pasa? Que no me conociste a mí. Entonces el Evangelio no se trata de conocer a personas, sino de conocerle a Él. Porque quien nos sostiene, quien nos alimenta, quien nos fortalece, no es el líder, no es el pastor, es Cristo revelado a nuestras vidas. Entonces ya lo expresamos, el alma es transformada por la verdad. ¿Ven? El alma es transformada por la verdad. No porque el lugar me gustó. El alma se puede acomodar, le puede gustar, pero en realidad el alma es transformada por la verdad. Y la verdad, dice el Señor, yo soy la verdad. Yo soy la verdad y soy la vida. Por eso es que el Evangelio no viene a conformar el alma, sino que viene a incomodarla. Viene a incomodar el alma. ¿Por qué? Porque necesita quitarla del lugar de gobierno. ¿Recuerdan alguna vez, habrán oído, ¿sí?, que el espíritu es el dueño, el alma es el mayordomo y el cuerpo es el esclavo? Bueno, el alma como mayordomo se cree un poquito el dueño. Por eso es que el espíritu viene a que esa alma quede incómoda y sea quitada del lugar de gobierno y ocupe el lugar de mayordomía, de administrador. Y sea quitado del dueño. No yo gobierno. Entonces, ahí es donde cuando el espíritu comienza a producir esa vida, el alma comienza a ser transformada. O sea, hay que poner en caja al alma. Hay que ponerlo en el lugar que le corresponde. Y es administrador. ¿De qué? De esa vida que ahora va a empezar a ser dispensada. De esa vida de Cristo. Entonces, esa transformación que produce esta vida del espíritu y que se experimenta en el alma, hace que la vida espiritual se abra paso. No hay otra forma. No hay otra forma sino esta vida que viene a nuestra vida. Por eso es que hablamos de fe, ¿no? La fe es creer que esto es así, que hay una vida en mí que viene para gobernar. ¿Sí? Entonces allí es cuando esa vida espiritual comienza a abrirse paso día a día, todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Por eso necesitamos estar en comunión, en oración, declarando, confesando, entendiendo, identificando. Cuando oigo la voz de Dios a través del Evangelio que va improntando su vida, ¿qué es lo que produce? Y comienza a permitirme ver cómo ese mayordomo llamado el alma ha cobrado un lugar que no le corresponde ahora que esa vida, ese dueño, el espíritu, viene a nuestra vida. Entonces nosotros ahí es donde le vamos dando lugar y el alma comienza a ser transformada. ¿Se entiende? No es que el alma dice, bueno, yo lo voy... ¿Vieron cuando decimos a veces, pastor, de ahora en más me voy a poner las pilas? Bueno, ese es el alma, nunca se va a poner las pilas. Ese es el alma tratando de conformarse, tratando de transformarse él, pero no puede. No puede. Entonces cuando el espíritu revela una verdad, el alma se da cuenta de eso. El tema es que se tiene que rendir a esa verdad. Ahí es la transformación del alma. Esa es la verdadera transformación del alma y va cobrando lugar la verdad.
por el Espíritu. Ahí es donde, como dice la palabra, somos una nueva criatura en Cristo. Y siempre lo decimos, no es que somos mejorados, somos nuevos. Somos nuevos. No me mejoró, me hizo nuevo. O sea, lo que era, ya no soy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifico si hay una transformación del alma? Y cuando todavía sigo siendo lo que siempre fui. O sea, no hay tantos secretos. O sea, es muy claro, pero a eso es lo que tenemos que entender. Hay veces que decimos, es una clase, para mí es una clase y una impartición lo de esta noche. No es una simple clase, ¿por qué? Pues la idea no es que ustedes se vayan de acá diciendo, listo, aprendí de qué se trata o entendí, ¿sí? O adquirí el conocimiento, sino que en verdad, wow. O sea, yo tengo que entender si esa vida está operativa. O sea, si el mayordomo fue puesto en su lugar. No es que fue echado, No, fue puesto en su lugar, de administrador de esa vida, esa nueva vida. Por eso es que nuestro tiempo en la tierra debe ser absorbido por eso. Fíjense qué diferente, ¿no? Parece tan simple, pero qué diferente que es esto. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, a la vida de la fe, a caminar estos días de fe, como le queramos poner, aceptamos al Señor, nunca entendimos esto, es decir, a ver un momento, o sea, esto que estoy aprendiendo tiene que absorber mi vida. No, o sea, es como decir, pero no es ir solo al culto. No, tiene que absorber la vida. Pero pastor, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo trabajo, tengo una familia, tengo hijos, tengo una empresa. Dice, no importa. No te digo que dejes nada de eso, pero se tiene que absorber esta vida para que todo eso funcione bajo mi diseño. No te estoy diciendo que dejes nada. Claro, es muy diferente. No es simplemente, bueno, listo, el pastor nos convoca el día domingo, el día viernes, venimos a la reunión, escuchamos, cantamos y nos vamos. No, es una vida que hay que abrazar y nos tiene que gobernar. Es muy, pero muy diferente. Entonces, toda nuestra vida debe ser absorbida por esta propuesta. ¿Qué propuesta? La transformación del alma. El Evangelio, cuando hablamos de que viene a perfeccionar, viene a eso, a transformar. ¿Quién puede leer 1 Corintios 15, 50 y 51? 1 Corintios 15, versículos 50 y 51. Pero esto digo, Fuera. hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es inevitable. La transformación del alma es inevitable. Hay un día marcado por Dios. ¿Sí? Hay un día marcado para la humillación de todo lo falso y de lo que se ha edificado en el alma. ¿Sí? Recuerden que el Señor nos creó. ¿Sí? Dice en Génesis que fuimos creados, pero después dice que fuimos engendrados. Él nos crea, perfecto. Pero después cuando somos engendrados comenzamos a absorber de esa vida después del nacimiento. Somos engendrados y vamos absorbiendo una vida, vamos absorbiendo experiencias, características, gustos. Pero ahí está la gran lucha, porque recuerden que dijimos al principio, el Evangelio viene a volvernos al original, al creado, ¿sí? Porque el engendrado ya está, como dice la palabra, ya está viciado, ya está viciado, o sea, está lleno de cosas que no tienen que ver con la verdad, con lo eterno. Entonces, es por eso que, como dice Pablo, la carrera, la propuesta por el Evangelio consiste en exponer nuestras almas día a día a la verdad del Evangelio. Todos los días, todo el tiempo.
¿Para qué? Para que toda edificación vana y mentirosa sea desalojada de nuestras almas. ¿Y esto para qué? Para que una medida del Señor venga a gobernar. Esa es la idea. Y sea dada a conocer al mundo. Filipenses 3, versículo 12 al 15. ¿Quién lo puede leer? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del sumo premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bien. Por eso es que la transformación es el camino que se transita para demostrar esa perfección que se nos otorgó en Cristo. Sin transformación no podemos tener la expresión de esa transformación. Entonces ahí es donde esto que habla Pablo del prosigo, no es que lo haya alcanzado, o sea, a ver, todos tenemos falencias, todos tenemos cierta incompetencia en temas, no sabemos todo, por eso es que de repente esta vida es la que va sumando esta competencia en nuestra vida. La carrera propuesta por el Evangelio, ¿qué es lo que nos permite? Tener esa medida en la que vamos siendo transformados en nuestra alma. No son acciones externas, esto es importante, o proyectos los que nos hacen avanzar en la carrera espiritual. Claro que toda madurez espiritual va a repercutir en acciones externas y evidencias en acciones, pero el orden debe de ser el correcto. El orden de la transformación, del progreso de esta vida espiritual tiene que ser el correcto. Primeramente esa vida viene y gobierna, ¿sí?, nuestros días y nos ordena en la verdad, y luego se produce esa evidencia clara en nuestros días. Una pregunta que sigue, y aquel que pueda buscar 1 Corintios 15, 45. ¿Qué es el alma según las Escrituras? Sí, por favor. Así también está escrito. Fue hecho al primer hombre, Adán, alma viviente, expostraer, Adán, espíritu vivificante. Bien. Bien. Dice que Adán fue creado alma viviente. Y ese alma fue creada por Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo en los primeros años de caminar en la vida de la fe, al alma se la veía como raro, ¿no? El alma era la parte perversa del ser humano. Hoy nos damos cuenta que es parte de la creación de Dios, ¿sí? Él nos dio un alma. ¿Para qué? Para conectar con la vida espiritual, es decir, con Cristo. Dios determinó eso, que a través del alma, que fue creada para conectar con la vida espiritual. Por eso es que debemos de entender que el diseño original, por eso es que volvemos al original. El original del alma, fíjense, no contiene la maldad. El alma, cuando fue creada, no contenía maldad ni tinieblas. Fue creada por Dios. Adán fue creado alma viviente. ¿Sí? O sea, no había maldad en Adán, sino que era un diseño perfecto y maravilloso, esa alma. Por eso es que Dios nunca se arrepiente de lo que Él hace, porque todo lo hace bien. Uno diría, uy, pero metió la pata con Adán. No. Él siempre va a recuperar el original. Por eso es que nuestra alma tiene que ser transformada para expresar a Cristo. Lo hizo con Adán. Lo creó perfecto en su alma. Y maravilloso para expresar, para administrar, para gobernar, para sojuzgar, para señorear. Todo lo que vemos en Génesis. Por eso es que también entendemos que el alma es un conjunto de sistemas altamente complejos, ¿sí? El alma es
es compleja, el diseño, pero es para expresar en este tiempo las realidades eternas. O sea, Dios creó un alma que ahora necesita ser transformada por ese pecado que entró en el hombre para poder expresar lo eterno. No hay otra forma. Si no es un alma transformada, no va a poder expresar lo eterno, porque lo eterno es espiritual. Hechos, capítulo 4, 32 y 33. ¿Quién me lo lee fuerte y claro? ¿Lo veo? Quien pueda, fuerte, para que se pueda oír. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, Bien. nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Bien. Todos tenían en común. Todos tenían todo en común. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que si entendemos la vida espiritual, que es una porción de la vida de Cristo en nosotros, y esa vida pertenece a una realidad eterna, es la que somos con Él, en Cristo. O sea, fíjense, a ver, es como que es muy... es como que tenemos que creer en esto, de que hay una porción de la vida de Cristo en nosotros. Y esto no es algo que lo estamos leyendo, es una realidad. Hay una porción de esa vida de Cristo en nuestra vida. Vuelvo a decir, y uno dice, pero si estuviera Cristo en mí estaría gobernando, pero Él es un Señor. Recuerden que Él dice que golpea la puerta y si me dejan pasar, yo entraré. Yo cenaré, yo voy a producir, pero Él nunca va a hacer las cosas porque Él quiere. Entonces también hay una demanda y por eso es que la transformación es que al alma se le revela una verdad y va como aflojando ese señorío para darle lugar a la verdad que comienza a gobernar. Esa es la transformación del alma. Ahí se produce la transformación, cuando en verdad nos permitimos ser humillados por una verdad que tiene que ser gobernante, pero tiene que estar clara, y el alma tiene la claridad para entender eso. No es que no lo comprende, sino que tiene la capacidad. Primero porque esta vida que viene para gobernar es esa porción, como decimos, de Cristo mismo en nosotros. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, Sí. creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De la única manera que nosotros podemos saber cuáles son las obras que fueron preparadas de antemano, y esto es en una eternidad, ¿sí? Allá cuando todavía nada había sido creado, Dios ya había definido en qué iba a andar Enrique, en qué iba a andar Alfredo, en qué iba a andar Jorge, en qué iban a andar cada uno de nosotros, ¿sí? Pero ¿qué es lo que permite que andemos en esas buenas obras? Un alma transformada. Si mi alma no es transformada por la vida del Espíritu, claro que yo voy a hacer obras. Claro que voy a hacer obras. Claro que voy a tratar de producir, pero no desde de la revelación de lo eterno, de lo que por el Espíritu viene a mi vida a producir. Por eso es que vemos las mezclas del Evangelio, ¿sí? Que para unos es que el Señor viene casi a servirnos y a hacernos merecedores de todo lo que, no importa cómo caminemos, Él por su gracia y por su gran amor, es como que nos entiende y bueno, y nos consuela y nos entiende. No. Cuando hay una transformación, esa transformación nos hace hijos, y como hijos, herederos, ¿sí? de una herencia. No hay otra manera. Por eso es que el alma, alguna vez lo hablamos acá, decíamos que el alma es la geografía donde sucede la transformación que proviene del Evangelio. Es la tierra que debe de ser conquistada. ¿Por qué? Por la vida espiritual. El alma es el lugar donde debe de ser desalojado los enemigos de la fe. Yo dicen los enemigos de la fe, que dicen, yo no tengo nada contra los pastores, yo no tengo nada contra los... No, la fe es Cristo mismo. Y no es que andamos quizás
despotricando en contra de Cristo y nada. No, no, ya el creer desde una alma no transformada ya es ir en contra de la fe. Segunda de Corintios 1, 23 y 24. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía por hilo. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Bien, ahí Pablo está diciendo que en el alma suceden cosas espirituales. Al arranque del versículo 23 dice, cosas que suceden en el alma, ¿sí? Esa espiritualidad vino, porque bueno, sabemos que Pablo lo declara, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Había una realidad espiritual en Pablo. Así como Dios creó a Adán, alma viviente, ahora el alma puede regresar a su diseño original y razón de ser. Recuerden que Cristo vino a darnos de esa vida, de su vida, para que podamos regresar al original, que nuestra alma sea transformada. Recuerden que dijimos que Adán cuando fue creado alma viviente, impecable, sin pecado. ¿Está? Tenemos que volver al original. Dios necesita hombres y mujeres con un alma transformada al original, ¿sí? Desalojando lo que vino a tomar el lugar de gobierno del espíritu. Por eso es que dice que debemos de regresar a eso, a ese diseño de la creación. Pero, ¿qué corre? Corre el mismo riesgo. Fíjense, 2 de Corintios 11:3. Sí, por favor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañueva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Perfecto. Es lo mismo. Dice que hoy eso está latente. Necesitamos ser transformados, tener un alma establecida en la verdad del Señor, pero eso que pasó en el huerto está latente. Porque dice Pablo, esto ya no es Génesis, sino que es Pablo en 2 de Corintios, ya nuevo pacto, ya la vida de Cristo, ¿sí? Ya el Espíritu Santo ha venido sobre los creyentes, pero él dice, me temo que como Eva fue engañada por la serpiente, ¿sí? Por medio de los sentidos, también vosotros seáis engañados, ¿sí? o desvirtuados en lo que creen. O sea, eso está latente hoy. No importa que esa vida esté gobernante o esté en nosotros. Es todos los días. Todos los días. Y fíjense en qué interesante, ¿no? Porque dice, el alma humana, lejos de la vida de Dios, se edifica fuera de diseño. Cuando un hombre, un ser humano, está fuera del diseño de Dios, ¿se edifica de qué? Se edifica de lo que ve del mundo, ¿sí? Va siendo edificado en eso. Se sale del diseño. Pero miren qué importante que es, y en esto paciencia el que lo va a leer porque es largo, ¿sí? Génesis 3, desde el 1. Escuchen bien, porque es bien importante. Génesis 3.1, bien fuerte, así se graba. Ahí leo. Sí. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Bien. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron
que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Hasta ahí. Hasta ahí. Claro, cuando uno conecta con todo esto de una transformación del alma, nos damos cuenta qué pasó. ¿Cómo decimos que entró el pecado original en el hombre? Cuando el hombre dijo: estamos desnudos. La inocencia se terminó. Era tan Él espiritual. era totalmente perfecto, era un alma perfecta, un alma viviente perfecta. Y de ahí vieron su desnudez. Pero vieron su desnudez porque el pecado entró en ellos. En ese momento el pecado entró en ellos y ellos se dieron cuenta de cómo estaban. Tremendo. Ese es el momento. Ahí ellos pueden distinguir. Entonces tuvieron la necesidad de cubrirse. Fíjense, ¿por qué uno tiene la necesidad de cubrirse? Hoy se ve que está haciendo mal. Porque se siente que está descubierto, que está, yo puse acá, que está vulnerable, que tiene vergüenza. Que tiene vergüenza y tiene culpa. Uy. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado en el hombre ahí. Pero fíjense que uno empieza a leer y si lo leen de vuelta después tranquilo, fíjense, dice, fueron abiertos sus ojos. Y empezaron a ver a través de sus ojos. No era Dios. No le fueron abiertos los ojos espirituales, le fueron abiertos sus ojos. O sea que hasta ahí ellos veían todo lo que era eterno. Todo lo eterno. Ellos estaban para reproducir lo eterno, para gobernar y por eso sojuzgar, gobernar, señorear. Todo lo que Dios le había dado estaba claro en eso. Y cuando vamos viendo, si tenemos bien la lectura, nos damos cuenta que la serpiente no mintió. Les dijo, van a ser como Dios, porque Dios sabe sobre el mal y el bien. Claro, pero Dios le había advertido, no coman porque el día que comieren morirán. No una muerte física, sino una muerte espiritual. O sea, no es que no se le había advertido. Entonces, allí es donde entra. Dios crea a Adán con la necesidad de conectar con la vida espiritual. Fíjense, por eso es que le dijo, puedes comer de todo el árbol. Y le dejó marcado también el árbol. Le dijo, este es el árbol de la vida. Eso es Cristo mismo. O sea, ¿saben cuál fue el error? El primer error que tuvo Adán. El primer error no fue haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. El primer error fue ignorar el árbol de la vida. Esa fue la peor desobediencia. Porque el árbol de la vida era Cristo. Ignoró a Cristo mismo. Por eso volvemos a esto. A ver, hace algunos años yo prediqué acerca de este pasaje, justamente de estos pasajes de Génesis 3, en donde él le dice que la serpiente se acercó a Eva, ¿sí? Y habla de que sus sentidos fueron embotados, fueron desviados. La realidad, yo compartía que Eva hoy es nuestra alma. La Eva del Génesis hoy es el alma, que tiende por los sentidos naturales a desviar su visión, a desviar su propósito en Dios, por la falta de la transformación. ¿Ven? Porque no es con sentidos naturales. Lo que fueron engañados por la serpiente fueron los sentidos naturales de Eva.
Por eso Eva es nuestra alma hoy. Por eso Pablo dice en Corintios, ya pasado, ¿sí? Pasada la crucifixión, la resurrección, la venida del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, y él les dice, cuidado porque esto puede pasar, porque Eva todavía está en nosotros. Es el alma que tiene la tendencia, pero se parece a lo que Dios quiere para nosotros, pero no es una mentira. ¿Ven? Es muy fino. Por eso cuando habla uno se parece que estuviera siendo como repetitivo y no es tan... Evangelizar es ser muy claro, es identificar a Eva en la vida de las personas. Cerramos con esto. Ahora bien, la vida espiritual trae a nosotros una nueva realidad, un nuevo orden, un diseño completo. Completa el diseño, nos permite entender el para qué y el por qué de todas las cosas. Nos permite tener eso. Último pasaje que leemos y cerramos ahí, Juan 1, del 12 al 13. ¿Quién lo quiere leer? El verbo hecho carne. Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es contundente. O sea, por eso cuando yo les digo, nosotros no podemos fijar nuestra vida en carne y sangre, porque la revelación del diseño de lo eterno de Dios viene por su Espíritu, viene a nuestra vida. Claro que va a producir, lo va a hacer a través de hombres y mujeres, desde ya, pero tenemos que identificar que sea el Señor. Hay una palabra que dice y habla del día del Señor. El día del Señor es ese día en el que nosotros nos damos cuenta de la verdad que es Él. Pero eso hay que alimentarlo. Y no es que pasa una vez, porque el día del Señor es un continuo. Nos puede pasar de acá a 5 años, nos puede pasar de acá a 10 años, nos puede pasar esta noche, nos puede pasar mañana. El día del Señor, o sea que se revela esa verdad, identifico que quien está gobernando no es el Señor, sino que todavía es Eva, todavía es el alma, ¿sí? Y ahí es donde yo debo de recibir ese día del Señor en mi vida, decirle, Señor, listo, identifique, te lo entrego a ti, quiero que gobiernes sobre este aspecto de mi vida, o sobre todos los aspectos de mi vida, porque eso es lo que me va a hacer verdaderamente libre, eso es lo que dice. Y conocerás la verdad, y la verdad, que es Cristo, te hará verdaderamente libre. No es conocer a un gran predicador, es conocer la verdad. Terminamos ahí. Sigue, ¿no? Es una segunda parte porque es un poquito extenso. Sigue con el efecto del pecado en el alma, el tema que va a seguir, pero dentro de esta misma clase. Así que hasta acá damos por terminado.